Esto pasó hace 3 años. Yo era Clara, una historiadora de 32 años. En ese momento me encontraba en un pequeño pueblo investigando una casa antigua. Trabajaba en un museo local y quería recopilar historias sobre brujería. La casa había estado abandonada durante décadas. Tenía muchas leyendas sobre una bruja condenada. Jamás imaginé que el folclore que tanto amaba me llevaría a un lugar tan inquietante. La primera noche, me instalé en la habitación del segundo piso. Hice un pequeño fuego y traté de relajarme. El silencio era abrumador. Sin embargo, al caer la noche, escuché un crujido en el piso superior. Pensé que era el viento. Pero, por alguna razón, mi curiosidad me llevó a investigar. Subí las escaleras y encontré un diario desgastado. Estaba lleno de anotaciones sobre rituales y cosas que preferiría no recordar. En ese instante, sentí que había algo extraño en la casa. A medida que pasaron los días, cada noche me sentía menos sola. Los ruidos aumentaron. Empecé a escuchar suaves murmullos, como si alguien me hablara. Creí que eran alucinaciones, pero cuando miraba hacia el vacío, sentía que me observaban. Cada noche había sombras que se movían. Era desconcertante verlas mientras intentaba concentrarme en mis notas. Una tarde, descubrí manchas en las paredes. Parecían símbolos que no entendía. La casa estaba fría y opresiva. Cada vez que pasaba la mano por las marcas, un escalofrío recorría mi espalda. Pero lo más extraño llegó una noche cuando escuché un canto. Era un sonido lejano, casi hipnotizante. Cada vez sonaba más cerca. Mi corazón latía rápido y no sabía qué hacer. Parte de mí quería seguir escuchándolo, pero otra parte me decía que debía huir. El diario se volvió una obsesión. Hablaba de la oscuridad que rodeaba la casa, de cómo la bruja había dejado su huella. A veces sentía que me llamaba, que debía seguir su camino. Una de esas noches vi una sombra pasar frente a mí. Me levanté rápidamente, pero no había nadie. Estaba sola, aunque no debía estarlo. Mi mente decía que todo era un juego, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Finalmente, una noche, los ruidos se intensificaron. El canto resonó a mis espaldas, más cerca que antes. Apagué mi linterna. El corazón me retumbaba en el pecho. De repente, unos pasos resonaron en el pasillo. Me giré y escuché una voz que me llamaba. Era suave, familiar. Casi podía identificar a quién pertenecía. Temía que fuera la bruja. Cuando me giré no había nadie, solo la oscuridad. Sentí que tenía que salir, que todo esto debía terminar. Sin embargo, me encontré atrapada en aquel lugar. La casa estaba viva con su historia y no podía simplemente dejarla. Atrapada en un ciclo de descubrimientos y temores. Entonces, el canto volvió, más fuerte, más claro. Y la voz era real. Esa noche, decidí que ya no podía ignorar el misterio que había despertado. Capítulo 2. Voces en la oscuridad. Esa noche, el canto resonaba en mi oído. Su melodía parecía envolverte, pero tenía un tono sombrío. Me levanté de un salto y busqué por toda la habitación. La linterna temblaba en mis manos. Miré por la ventana, pero solo había oscuridad. Acostumbrada al silencio de la casa, el canto ahora me sonaba amenazante. No sabía si debía acercarme o ponerme a salvo. Decidí que tenía que encontrar el origen de esa voz. Bajé las escaleras lentamente, cada paso resonando en la madera crujiente. El pasillo estaba desierto, pero la atmósfera se sentía cargada. Pensé que quizás otros investigadores habían dejado algo más. Tal vez un mensaje oculto. Fue entonces cuando vi otra vez las marcas en las paredes, brillando bajo la poca luz que entraba por las ventanas. Me acerqué y pasé los dedos por uno de los símbolos. Apenas lo toqué y sentí un escalofrío. No era solo un frío superficial. Era como si la pared estuviera viva, reaccionando a mi contacto. Un murmullo surgió, esta vez más alto, más claro. No eran palabras, pero podía sentir que tenía que dejar de ignorarlo. Decidí que necesitaba más información. Fui al diario y empecé a examinar sus páginas. La escritura se volvía más confusa a medida que leía.
Cada página contenía palabras sobre sacrificios, pactos oscuros y una llave que abriría un poder olvidado. Mi mente quedó atrapada en la historia. Sentía que era más que un simple relato. Era una advertencia. Mientras leía, noté que el canto regresaba, más fuerte que antes, como si se burlara de mi curiosidad. Me levanté y seguí la melodía por el pasillo. La sensación de ser observada creció en mi pecho. A cada paso, sentía la necesidad de dar media vuelta, pero la voz me empujaba hacia adelante. Cuando apenas llegué a la esquina, vi un destello de luz proveniente del final del pasillo. Sin pensar, corrí hacia ella. Cuando llegué, me encontré frente a una puerta entreabierta. La luz parecía invitarme a entrar. Sin embargo, mi instinto me decía que debía detenerme. Con el corazón en la garganta, empujé la puerta y entré. Era una habitación más pequeña y fría que las demás. Había velas en el suelo, apagadas pero recientes. El aire estaba impregnado de un aroma extraño. En el centro había un pentagrama dibujado en el suelo. Reconocí los símbolos, los mismos que había visto en las paredes. Sin embargo, lo que más me impactó fue un objeto en el centro del pentagrama, un pequeño frasco de cristal. Estaba lleno de un líquido oscuro y tenía una etiqueta desgastada que decía, «Para el que se atreva». Mi corazón se detuvo. ¿Acaso era parte de un ritual? Entonces, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La puerta se cerró de golpe tras de mí. Me giré, y la oscuridad de la habitación se volvió cada vez más intensa. Las sombras parecían cobrar vida. El canto resonaba en mi cabeza, mientras la voz llamaba mi nombre. Era tiempo de enfrentar mis miedos, pero el pánico me ahogaba. De repente, una figura apareció ante mí, emergiendo de la penumbra. La silueta era familiar, y a la vez, aterradora. Al instante reconocí esa voz. Mi corazón latió intensamente. ¿Sería ella? Capítulo 3. Enfrentando la sombra. El frío se intensificó cuando la figura se acercó. Las sombras danzaban a su alrededor. Era como si hubieran tomado forma y me observaran. Cuando la vi con más claridad, una mezcla de miedo y sorpresa me paralizó. Era Laura, mi amiga que había desaparecido no hace mucho. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora parecían vacíos y opacos. No era la misma. «¿Laura?», logré susurrar, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Ella no respondió de inmediato. La melodía del canto se fue apagando, pero aún así, la tensión en la habitación era palpable. Laura dio un paso adelante, su rostro iluminado por la tenue luz que se filtraba de los extremos del pentagrama. «Has llegado hasta aquí como yo lo hice», dijo con una voz que no sonaba del todo humana. Luché por mantener la calma. Mi mente trataba de procesar la extrañeza de la situación. Quería gritar su nombre, pero el terror me mantenía muda. Recordé las palabras del diario, los rituales y las advertencias. ¿Qué había hecho Laura para terminar aquí? «Te he estado esperando», continuó, su tono ahora más suave, pero aún inquietante. «Este lugar guarda secretos, y tú eres parte de ellos». «¿Qué quieres decir?», pregunté sintiendo que cada palabra era un paso en el abismo. Ella extendió la mano hacia mí. Noté un brillo oscuro en sus palmas, similar al frasco que había encontrado. Sin embargo, lo que más me inquietó fue la ausencia de la vida en sus ojos. Era como ver a alguien atrapado en un sueño. «Este líquido», dijo, mirándome fijamente, «es la clave. Te permitirá ver lo que realmente hay aquí». Un pánico incontrolable subió por mi pecho. ¿La había perdido para siempre? ¿Era esa cosa al centro del pentagrama lo que había cambiado a Laura? Ya no era solo un objeto. Ahora se sentía como un monstruo. «No puedes tocarlo, Laura», admití, pero mi voz casi se perdió en el eco de la habitación. «Tú puedes», respondió, apegándose a la idea como si fuera un mantra. «Solo necesitas ser valiente. Este lugar puede liberarte, o condenarte». En ese instante, empecé a escuchar las voces de las sombras susurrando a mi alrededor.
cada palabra un eco de advertencias olvidadas. Recordé el sacrificio que había mencionado el diario. La idea de arriesgar todo en busca de respuestas me parecía más peligrosa que nunca. «Déjame salir», supliqué, pero ella no se movió. Su expresión se endureció, y un aire de urgencia se apoderó de mí. Las paredes comenzaron a temblar, y el pentagrama empezó a brillar con un resplandor oscuro. Sin pensarlo, giré en dirección a la puerta, pero al darme la vuelta, la figura de Laura se interpuso en mi camino, ahora más decidida y llena de un poder que no podía comprender. «No puedes irte, tienes que elegir», dijo con firmeza señalando el frasco en el suelo. «O lo tomas, o nunca sabrás la verdad». Mientras retrocedía, noté una nueva sombra detrás de ella. Era más oscura, más aterradora. La habitación se llenó de una risa aguda y distorsionada. La verdadera amenaza estaba a punto de revelarse, y cada segundo que pasaba, me acercaba más al abismo. Al mirar a Laura comprendí que tenía que decidir. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, todo se volvió negro. Una fuerza desconocida me arrastró hacia el frasco. Entonces, solo escuché el eco de su voz. «Elige». Capítulo 4. Sombra de decisiones. Desperté sobresaltado, mi cuerpo temblando. La oscuridad a mi alrededor era densa y opresiva. Intenté moverme, pero mis extremidades estaban atadas por una fuerza invisible. La imagen de Laura me asaltó, su rostro vacío y su voz resonando en mi mente. «Elige». Esa palabra se repetía como un mantra, una advertencia que nunca había deseado escuchar. Mientras intentaba orientarme, respiré profundamente. El aire era frío y estaba impregnado de un olor a humedad y a tierra removida. A medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, empecé a distinguir formas alrededor de mí. Objetos familiares, pero distorsionados. La estantería llena de libros, el viejo escritorio donde tantas horas había pasado. Sin embargo, el frasco todavía estaba allí, justo en el centro del pentagrama, brillando con una luz tenue que parecía absorber la oscuridad a su alrededor. La figura de Laura seguía presente, aunque su forma se desvanecía con cada segundo. Un sudor frío me recorrió la espalda al recordar lo que representaba. Estaba atrapada en este lugar de pesadilla, condenada a esperar. La voz distorsionada se hizo más fuerte. Las sombras comenzaron a moverse, revoloteando a mi alrededor como murciélagos en una cueva. Todas parecían estar indicando el frasco. La idea de tomarlo me dio una punzada de terror. ¿Qué significaba ver la verdad? ¿A qué precio? En ese momento una vibración resonó en el suelo, y las sombras empezaron a tomar forma. Varias figuras humanas aparecieron, con rostros sombríos y miradas acusadoras. Era como si los fantasmas de aquellos que habían sucumbido antes que yo se hubieran juntado allí. El más cercano a mí, un hombre de cabello enredado y ojos vacíos, extendía su mano hacia el frasco, como si conociera su secreto. «No mires atrás», susurró, su voz un eco etéreo. «Escoge». No hay tiempo. Apreté los dientes. La lucha en mi interior se desbordaba. Quería ayudar a Laura, pero también deseaba escapar de esta prisión de sombras. Había una línea delgada entre la valentía y la locura, y yo estaba justo en el medio. La risa distorsionada seguía resonando, y algo dentro de mí sabía que la desesperación de tomar ese líquido podría ser irreversible. Mis pensamientos me llevaron a recordar algo del diario que había encontrado en el desván. Hablaba de un precio a pagar, un sacrificio. ¿Era esto lo que Laura quería? ¿Qué significaba cuando decía que podía liberarme? En un instante de claridad, decidí que no podía dejarme llevar. Si esto era un rito, tenía que romperlo. Di un salto hacia atrás, empujando a las sombras una por una. Cuando me di la vuelta, corrí hacia la puerta, pero otra figura se interpuso en mi camino. Su rostro era una mezcla de desespero y furia. Tu elección fue hacer esto. No puedes escapar. No hay salida. Gritó, y la habitación tembló. Entonces, la luz del frasco se intensificó.
casi deslumbrante. Por un instante, pensé que podía ver a Laura entre las sombras. Su mirada estaba fija en mí, casi como un ruego. ¿Debía arriesgarme a tocar el frasco? ¿O seguir huyendo y perder para siempre a mi amiga? La desesperación se apoderó de mí, pero antes de que pudiera decidir, las sombras lanzaron un grito ensordecedor, y el frasco explotó en 1000 fragmentos de luz. En ese momento, la habitación se llenó de una verdad inquietante que nunca había querido conocer. Y así, el caos se desató a mi alrededor. Capítulo 5. Destellos de verdad. Cuando las luces estallaron, un torrente de imágenes invadió mi mente. Vi rostros, sombras danzantes y ecos de susurros. Las figuras que antes me rodeaban comenzaron a desvanecerse, pero sus gritos se convirtieron en una sinfonía aterradora. La luz iluminó cada rincón de la habitación, proyectando sombras alargadas en las paredes. Era como si el lugar mismo estuviera vivo, respirando en un frenesí oscuro. Sentí que el suelo temblaba nuevamente, y caí de rodillas, cubriéndome los oídos, pero la música de la locura no se detenía. En medio de ese caos, una idea surgió con claridad. La esencia del frasco contenía no solo la verdad, sino también el eco de todas las decisiones que se habían tomado en ese lugar. Y parecía que no solo yo estaba atrapado en esta revelación. Las imágenes comenzaron a enfocarse. En una escena vívida, vi a Laura aquí, en esta habitación, rodeada de esas mismas sombras. Tenía una expresión atormentada, y comprendí que ella había estado viviendo esto. Lo que había considerado mi prueba era una repetición de su sufrimiento. Entonces la luz se calmó un instante, y el murmullo se convirtió en una voz familiar. Era Laura, o al menos su eco. Me llamaba, y su voz estaba llena de angustia. «¡Ayúdame!», gritó, y esa súplica resonó en mi pecho como una flecha. Me levanté, y por un momento, todo se detuvo. Las sombras se retiraron, como si esperaran que tomara una decisión. Allí, en el aire quieto, vi un hilo de luz que serpenteaba hacia un rincón de la habitación, como si me guiara. Desesperado corrí hacia ese rayo luminoso. Al acercarme me di cuenta de que era una puerta, algo que antes no había visto en este desván sombrío. La manija de la puerta estaba decorada con símbolos antiguos. Sabía que eso era peligroso, pero lo que más temía era quedarme y perder a Laura de nuevo. Estiré la mano temblando, y la manija se sintió fría como el hielo. Con un giro, la puerta se abrió con un chirrido ominoso. Un viento helado me dio la bienvenida, arrastrando consigo los ecos de mis decisiones. Al cruzar el umbral, encontré un largo pasillo iluminado por antorchas parpadeantes. Las paredes estaban cubiertas de retratos de personas con miradas tristes, como si supieran lo que iba a suceder. La sensación de ser observado se intensificó. Escuchaba susurrar los nombres de los que habían pasado por allí antes que yo. No es el momento, nunca escaparás. La opresión en el aire parecía querer ahogarme. De repente, el pasillo se estremeció y una figura apareció al final, oscura y etérea. Era un guardián de aquel lugar, un ser que parecía tejido de las mismas sombras que había enfrentado. «¿Por qué has venido aquí?», preguntó. Su voz era un eco distante que me heló los huesos. «Vine por Laura», respondí, aunque sabía que no había garantía de que ella estuviera allí. El guardián sonrió, y eso me llenó de un miedo indescriptible. Su expresión era una advertencia. «¿Estás dispuesto a pagar el precio?», cuestionó con un murmullo que reverberaba en las paredes. Mi corazón latía con furia. Miré hacia atrás, a la oscuridad del pasado que había dejado detrás. Tenía que ser valiente. Pero la valentía siempre tiene un costo, y estaba a punto de descubrirlo. Sin previo aviso, el guardián se abalanzó sobre mí, y todo se volvió negro. Capítulo 6. El precio de la verdad. Desperté en un lugar sombrío, rodeado de una niebla densa que apenas me dejaba ver. Mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar.
No tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde que el guardián me interceptó. Intenté recordar su rostro, pero solo quedaba una sensación de escalofrío. Con esfuerzo, me puse en pie. Miré a mi alrededor, y el escenario había cambiado. Estaba en un pequeño cuarto, con una ventana sellada que dejaba entrar una luz tenue y fría. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, y las sombras parecían moverse a su propio ritmo, como si tuvieran vida propia. La única compañía era el eco lejano de murmullos, un murmullo que prometía secretos y advertencias. Al avanzar por el cuarto, noté un oscuro altar en una esquina, cubierto de objetos extraños. Velas derretidas, cuencos con líquido espeso, y unas extrañas figuras que me miraban fijamente. Era un lugar dedicado a rituales. El lugar emitía una energía que me hizo sentir vulnerable. Al tocar una de las figuras, una sensación de tristeza me invadió, como si me recordara un pasado olvidado. De repente, las imágenes de Laura volvieron a mi mente. ¿Dónde estaba ella? ¿Qué le había pasado? Era una pregunta que retumbaba en mi interior y no podía ignorar. Necesitaba encontrarla. Salí del cuarto, sintiendo que la neblina me envolvía nuevamente. El pasillo que había cruzado antes se extendía ante mí, más oscuro y más opresivo que antes. Sabía que el guardián había sido solo el principio. Cualquier decisión que tomara podría traer consigo consecuencias imprevistas. Con cada paso la neblina parecía cerrarse a mi alrededor, atrapándome en un laberinto de sombras. Escuché un susurro más claro, proveniente de adelante. «Ven». Era una voz femenina, dulce, pero desgarradora. La reconocí al instante. Era la voz de Laura. «¡Laura!», grité, mi voz resonando en el pasillo. No hubo respuesta, pero el eco de su nombre pareció intensificar el murmullo. Sin pensarlo, comencé a correr. Pero las sombras se movieron hacia mí, convirtiéndose en obstáculos, tratando de detenerme. Cada vez que intentaba avanzar, una mano fría como el hielo se aferraba a mi tobillo, otra a mi brazo. «Déjame ir», grité con todas mis fuerzas, aunque el miedo empezaba a apoderarse de mí. Al fin, logré zafarme y seguí corriendo. Finalmente, alcancé una pequeña abertura en la pared, un resplandor que prometía salida. Me deslicé a través de ella, dejando atrás la presión de las sombras. Caí en otra habitación, esta vez clara y luminosa, aunque el aire seguía siendo gélido. En el centro, vi lo que parecían ser registros antiguos, manchados por el tiempo. Estaba claro que aquí se guardaban secretos. Mientras miraba los documentos, un nombre atrajo mi atención. Era Laura. Una corta anotación hablaba de su llegada a este lugar, su lucha y su sacrificio. Pero había algo más. Hablaba de un intercambio, un precio que alguien debía pagar para liberarla. Sentí que mis ojos se llenaban de pánico. El guardián no preguntaba solo sobre el riesgo. Estaba hablando del sacrificio. ¿Estaba preparado para perderlo todo por ella? Eso no era solo valentía. Era una decisión aterradora. Pero antes de que pudiera pensar más, una sombra oscura se deslizó hacia mí, y reconocí aquella presencia. Era el guardián, de vuelta, con una sonrisa que helaba la sangre. «¿Estás listo para pagar el precio?», preguntó. Mi corazón se detuvo. La respuesta ahora significaba todo. Capítulo 7. El umbral del sacrificio. La sonrisa del guardián era una máscara de engaño. Me miraba como un depredador espera el momento perfecto para lanzar su ataque. Por un instante, estuve paralizado. Las palabras no salían de mi boca. Solo podía pensar en Laura y en lo que significaba su nombre en ese momento. «¿Qué precio?», logré preguntar, mi voz temblando. Había una urgencia en mí, una necesidad de entender lo que estaba en juego. El guardián se acercó un paso. Su sombra se alargó y cubrió la luz que había en la habitación. Era como si la oscuridad respondiera a su comando. «Cada alma tiene un valor», dijo, con una voz tan suave como el terciopelo, pero tan fría como el acero. «Y en este caso, ella requiere un intercambio».
Tienes que ofrecer algo que tú consideres valioso. Miré alrededor, incapaz de procesar lo que significaba. ¿Qué podría ofrecer? ¿Mi existencia, mis recuerdos, hasta mis sueños? ¿Es eso lo que quieres? Pregunté. Cada palabra era un hilo frágil que intentaba sostenerme. Él asintió lentamente, disfrutando de mi angustia. Su mirada parecía penetrar en mí, desnudando mis temores más profundos. No se trata solo de dar algo, continuó. Se trata de medir qué tan lejos llegarías por ella. Lo que ofrezcas debe resonar con el amor que sientes. Tienes que estar dispuesto a perderte por completo. Sentí un escalofrío recorrerme. La idea de sacrificarme, de renunciar a lo que soy, era dolorosa. Pero Laura estaba atrapada en este lugar. No podía permitir que las sombras la reclamaran. ¿Y si rehúso? Pregunté, sintiendo mi valentía menguar. El guardián sonrió, pero no era una sonrisa que inspirara confianza. Entonces su sufrimiento se extenderá, y su tiempo aquí se tornará más oscuro. Estás en un punto de no retorno. Cerré los ojos un momento, buscando claridad. Recordé la risa de Laura, el brillo en sus ojos, todo lo que había compartido con ella. Me di cuenta de que no podría vivir con el peso de su sufrimiento en mis manos. Lo haré, dije, con determinación que no sentía del todo. El guardián se acercó más, como si el desafío de mis palabras le sacara placer. Estoy dispuesto a ofrecer lo que sea necesario. La energía en la habitación cambió. Las sombras empezaron a pulsar, danzando alrededor de nosotros. El guardián extendió su mano, y con ella un pequeño amuleto de obsidiana flotó hacia mí, brillando oscuro y amenazador. Este es tu precio. Una conexión que irás a buscar. Pero recuerda, el sacrificio puede tomar formas inesperadas. Tomé el amuleto entre mis manos, sintiendo su frialdad. La conexión con Laura me parecía más cercana, pero también más peligrosa. ¿Qué debo hacer? Pregunté, el miedo ahora entrelazado con la aceptación. Solo actúa con el corazón. A veces el precio más alto viene en la forma menos esperada. Tu viaje está a punto de comenzar. De repente, una sacudida recorrió el suelo. La habitación comenzó a desvanecerse, y el guardián se convirtió en una sombra que desaparecía. Sentí que caía, atrapado en un torbellino de luces y sombras, con el amuleto ardiendo en mi mano. Pero cuando la nebulosa se disipó, me encontré en un paisaje completamente diferente. Las sombras se concentraban a mi alrededor, y en el horizonte, una figura conocida me esperaba. Un grito de esperanza se formó en mi garganta. Pero no todo era tan simple. Sabía que el sacrificio ya había comenzado. ¿Estaba preparado para enfrentarlo? Al mirar más de cerca, el rostro se convirtió en un espejo de mi propia incertidumbre. Antes de que pudiera girar en busca de una respuesta, la imagen se desvaneció, dejándome solo ante el desafío que estaba por venir. La próxima decisión determinaría el destino de Laura, y un destello de sorpresa recorrió mi mente. En mi camino, alguien más se acercaba. La pregunta era, ¿quién? Capítulo 8. Las sombras del pasado. Mientras la figura se acercaba, mis sentidos se agudizaron. La incertidumbre pesaba en el aire, como si las sombras a mi alrededor esperaran un movimiento, un suspiro. El destello de esperanza se apagó, reemplazado por un nudo en el estómago. La figura era solo un contorno al principio, difusa en medio de la penumbra. Cuando finalmente emergió, reconocí el rostro. Era Clara, una vieja amiga cuya risa solía llenar los espacios vacíos de mi vida. Pero ahora, su mirada estaba cargada de tristeza. «Daniel», susurró, como si temiera que el sonido de su voz rompiera el frágil equilibrio del momento. «No esperaba verte aquí». «¿Qué haces aquí?», pregunté, el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. La conexión entre nosotros siempre había sido fuerte, pero en este lugar, las cosas parecían diferentes. Ella dio un paso más cerca, y las sombras se movieron a su alrededor advirtiendo su presencia. «Vine a buscarte»,
respondió, su voz temblando. Laura te necesita. Pero no estás solo en esto. Me sentí aliviado y angustiado al mismo tiempo. ¿Pero a qué costo vendría su ayuda? ¿Cuál era el precio que tendríamos que pagar? ¿Y tú? ¿Qué has ofrecido? Cuestioné, temiendo la respuesta. Clara bajó la mirada, el brillo en sus ojos se apagó. Yo he estado atrapada aquí más tiempo del que puedo recordar. Escuché susurros, voces que me decían que debía ayudar, pero no sé cómo. Una punzada de dolor atravesó mi pecho. La idea de que mi decisión podría afectar a otros me pesaba. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, buscando una respuesta en su rostro desolado. El sacrificio que has hecho es solo el comienzo. Necesitamos encontrar el equilibrio antes de que las sombras se apoderen de nosotros. Mientras hablaba, el amuleto de obsidiana en mi mano pareció vibrar. Un escalofrío recorrió mi piel. Sin pensarlo, lo sostuve entre nosotros. ¿Crees que esto nos ayudará? Ella lo miró con temor. Puede, pero también puede atraer más oscuridad. Debemos ser cautelosos. Un susurro retumbó a nuestro alrededor y las sombras parecieron cobrar vida. Sentí que la presión aumentaba, como si las fuerzas oscuras nos estuvieran observando y esperando. «El tiempo se agota», exclamó Clara, su voz resonando con urgencia. «Debemos actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde». Tan pronto como sus palabras se desvanecieron, una risa baja emergió del fondo. Era un sonido espeluznante que parecía deslizarse a través de mí. ¿Tienes miedo? La voz oscura parecía burlarse de nosotros. Miré a Clara, y en su expresión vi que también ella podía sentirlo. No tienes otra opción. Si no actúas, esta oscuridad consumirá todo lo que amas. El enemigo estaba ahí, y aunque no lo podía ver, su presencia era inconfundible. Debemos enfrentarlo, dije, el miedo convirtiéndose en determinación. No podía dejar que Laura sufriera por mi falta de valor. Clara asintió, su mirada transformándose. Juntos, encontraremos el camino. Un claro se alcanzó en las sombras, como un faro de esperanza entre la oscuridad. Pero, en ese mismo instante, el ruido se intensificó. Las sombras giraron con furia, y el ambiente se volvió opresivo. ¿Seríamos lo suficientemente fuertes para enfrentarlo? El precio había sido pagado, pero ¿a qué costo? Mientras el eco de las risas seguía resonando, inició una carrera contra el tiempo. Todo se reducía a esta decisión, y ya era hora de actuar. Sin más dilación, nos lanzamos hacia la oscuridad, dispuestos a enfrentarnos al verdadero enemigo que nos amenazaba. La pregunta ahora era, ¿podríamos volver a salir de esta oscuridad sin perder más de lo que ya habíamos sacrificado? Capítulo 9. El pecado del silencio. Al entrar en la oscuridad, un frío intenso me envolvió, como si las sombras intentaran absorberme por completo. Clara caminaba justo a mi lado. Nuestra conexión era nuestro único salvavidas en un mar de incertidumbre. La risa burlona continuaba resonando. Cada eco golpeaba mi mente y congelaba mis pensamientos. Dímelo. ¿Qué es lo que temes más?, preguntó Clara, manteniendo la mirada fija en adelante, como si esa respuesta pudiera despejar la niebla. Perder a Laura, respondí de inmediato, mi voz apenas un susurro. Su nombre me llenó de determinación, pero también de un pánico irrefrenable. En ese momento, una sombra se presentó ante nosotros, más densa que las demás. No era solo oscuridad. Era una forma con un rostro distorsionado que se burlaba de nuestras debilidades. Su sonrisa era una mofa, un recordatorio cruel de que nuestra lucha apenas comenzaba. ¿Crees que puedes salvarla? La voz surgió de la sombra, profunda y resonante. Cada palabra era un látigo que cortaba mis esperanzas. En lugar de desmoronarme, algo cambió dentro de mí. Una chispa de ira brotó y decidí no dejar que mis temores me dominaran. Miré a Clara y en su rostro vi la misma resolución. Juntos, dije. No estamos solos. La sombra pareció vacilar, como si no esperara nuestra respuesta.
Pero entonces, el suelo tembló bajo nuestros pies y las sombras comenzaron a avanzar, cerrándose alrededor de nosotros. Lo que temes no es la oscuridad, sino la decisión de enfrentarla. Susurró la voz, ahora más intensa. Un viento helado arrastró su presencia, haciendo que la oscuridad pareciera aún más densa. Sin embargo, ese susurro encendió en mí un desafío. Tenía que atajar la oscuridad con algo más poderoso. Apreté el amuleto de obsidiana en mi mano, sintiéndolo vibrar, como si respondiera a mi desesperación. Este amuleto, comencé, es más que un símbolo. Nos conecta, nos protege. La sombra se reía, un sonido gélido que reverberaba en el silencio. ¿Crees que una simple piedra repelará la oscuridad? Eres un tonto si piensas así. Sentí el miedo tratando de arrastrarme hacia atrás, pero en lugar de ceder, centré mi pensamiento en Laura, en todo lo que quería proteger. Tomé la mano de Clara, uniendo nuestras fuerzas. ¡Ahora!, grité, alzando el amuleto hacia la sombra. De repente, un destello de luz emergió, llenando el espacio con un brillo intenso. Era una luz caliente, pura, que hizo que las sombras a nuestro alrededor retrocedieran momentáneamente. ¡Hazlo!, gritó Clara, y juntos, dimos un paso hacia adelante, adentrándonos en la luz, creando un pequeño espacio en la oscuridad que nos rodeaba. Sin embargo, el rayo de esperanza duró poco. Las sombras comenzaron a retorcerse como serpientes enloquecidas. La risa se tornó en gritos de furia, atacándonos con ráfagas de oscuridad que cortaban el aire. De repente la luz titiló, a punto de extinguirse. El peligro era inminente. La sombra se volvió más agresiva y el suelo comenzó a abrirse a nuestros pies. «Clara, sujétame», grité. El abismo parecía estar amenazando con devorarnos. La oscuridad ya no era solo un enemigo, era un caos indomable. Pero en medio de la tormenta, sentí un roce familiar de energía. Algo dentro de mí, una conexión con Clara, me dijo que no podía detenerme. «Confía en mí», dijo Clara, su voz firme a pesar de la situación. «Necesitamos creer que la luz puede prevalecer». Pero mientras nos uníamos, un grito desgarrador cortó el aire. Un eco, un anuncio de lo que estaba por venir. Laura estaba más cerca, pero también lo estaban las fuerzas que amenazaban con separarnos para siempre, y en ese momento, supe que la batalla por el alma de Laura y la nuestra apenas estaba comenzando. La oscuridad rugía, y la pregunta era si podríamos superar el ciclo de sacrificios y sombras. ¿Podríamos finalmente romper el silencio que llevaba tanto tiempo reprimiendo nuestras voces? Con el abismo a nuestras espaldas, solo había una cosa que hacer: avanzar. Capítulo final. La luz en el abismo. La oscuridad nos envolvía como un manto pesado, y cada paso que dábamos era una lucha titánica. A medida que avanzábamos, el eco del grito de Laura resonaba en mi mente, cada vez más nítido, como si estuviera más cerca. Las sombras se retorcían a nuestro alrededor, pero a pesar de la opresión, sentía que había una chispa de esperanza. «No te sueltes», dije, apretando la mano de Clara con fuerza. La conexión entre nosotros era vital. Cada latido de nuestro corazón parecía unirse en un solo ritmo, impulsándonos a seguir adelante. Las sombras se agolpaban. Una figura se hizo más prominente entre la tormenta de oscuridad. El guardián, su rostro distorsionado sonriendo con satisfacción. «No hay escapatoria. Ya lo han perdido todo», murmuró con una voz que era una mezcla de burla y lamento. Pero en lugar de rendirme, sentí que algo dentro de mí comenzaba a despertar. Recordé los sacrificios, las decisiones que agujereaban nuestro camino. Cada uno de nosotros había dejado algo significativo en este lugar. No podía ser en vano. Con el amuleto de obsidiana vibrando entre mis dedos, comprendí que el poder no residía solo en el objeto, sino en la fe que teníamos el uno en el otro. «Sabemos quiénes somos», grité al guardián, con la fuerza que podía reunir. Su expresión cambió por un instante. No esperaba resistencia. Una luz cálida brotó del amuleto,
expandiéndose como alas de fuego en un mar de tinieblas. Las sombras comenzaron a fragmentarse, y el miedo que me había abrumado empezaba a desvanecerse. El grito de Laura resonó de nuevo, y esta vez fue diferente. Era una llamada de esperanza, un eco de amor que invocaba todas las fuerzas que había en mí. Tenía que enfrentarme no solo al guardián, sino a mis propios miedos. ¿Podría regresar a la luz en lugar de ser engullido por la oscuridad? Clara miró hacia mí, y en sus ojos vi reflejada una decisión. Juntos, levantamos el amuleto al unísono. En un instante, un torrente de luz estalló, atravesando las sombras que nos rodeaban como un rayo iluminador. El guardián retrocedió. Su sonrisa se desvaneció. Las sombras comenzaron a gritar, pidiendo que nos detuviéramos, que abandonáramos nuestra búsqueda por la verdad. Pero no les hice caso. Esa luz era nuestra esperanza. El sacrificio que habíamos hecho era el camino hacia la liberación. La habitación comenzó a estremecerse. Las paredes se desmoronaban mientras pasos resonaban en la distancia. La resonancia del poder del amuleto nos llevó a un lugar diferente. Era un pasillo que se iluminaba con antorchas, y al final, una figura esperándome. Era Laura, con ese brillo familiar en sus ojos. Pero había un aire de melancolía, una sombra palpable de lo que había pasado. ¿Qué has hecho?, preguntó con voz entrecortada, asomando gratitud pero también tristeza. He venido por ti, contesté sintiendo el peso de mis decisiones. ¿Qué le había costado a ella, y a todos los que habían estado atrapados aquí? El guardián, ahora disperso en la oscuridad, había dejado su sitio atrás. Pero en su lugar muchas preguntas permanecían. ¿Realmente estaba todo resuelto? El precio ya se había pagado, pero el costo no era claro. Lo siento. Nunca quise que esto te afectara, dije, sintiendo un vacío que podía casi tocar. Laura sonrió, aunque la tristeza en su mirada nunca se desvaneció del todo. A veces, se necesita perderse para encontrar algo más grande, respondió, la voz firme, aunque quebrada. Las sombras se retiraron lentamente, dejando espacio para la luz. Pero sabía que la lucha no había terminado. En lo más profundo de mi ser, algo persistente me decía que las sombras podrían regresar, y que los misterios de este lugar nunca serían completamente descifrados. Cuando finalmente salimos de la casa, la luz del amanecer nos dio la bienvenida. El pueblo era el mismo, y la brisa fresca trajo consigo la sensación de que todo iba a estar bien. Pero en el fondo, sabía que la historia de la bruja y su oscuro legado aún existía, en un rincón escondido de la vida. Sandra y yo habíamos pagado un precio al enfrentarnos a la oscuridad, y aunque evité el sacrificio de la vida, siempre quedaría algo en el aire. Una bruma de preguntas sin respuesta, una marca en nuestras almas. Me mudé a una nueva ciudad después de eso. A veces pienso en Laura, en la oscuridad, y lo que realmente significa elegir. Hay momentos en que me pregunto si las sombras aún acechan, si el guardián todavía vigila. Pero, lo más importante, siempre pienso en el coraje compartido. Nunca volveré a subestimar el poder de las sombras. Pero, aún más, nunca olvidaré que la verdad oculta tiene diferentes formas de manifestarse.